quisiera ceder la palabra a Mauricio Blanco, que estaba pidiéndola hace tiempo. Creo que Ahora sí. estaba primero Roberto, está bien. Ah, no, el debate es interesante y aquí hay que, creo que en esa discusión sobre si el presidencialismo es más adecuado que el parlamentarismo, creo que, y ese es un trabajo que se viene realizando en la tradición de la academia, al menos en América Latina, de ciencias políticas, que es el tratar, primero, en los años 90, cuando nosotros discutíamos en Brasil este tema, y generalmente motivado por un plebiscito, no sé si muchos de ustedes se acuerdan, en el 92 hay un plebiscito en Brasil importante sobre, e incluso la alternativa de una monarquía constitucional tiene 8% y defendida por intelectuales de mucho peso. Uno de ellos era mi profesor, Murilo de Carvalho, por ejemplo, que trataba de estabilizar a través de una monarquía constitucional un debate riquísimo. Pero en los años 90, ese era un debate muy fuerte en el Brasil, ¿no? Y obviamente comparando con otros países, etcétera, ¿no? Octavio Morineto llega a una conclusión, por ejemplo, si ustedes saben, de hablar de que en América Latina lo que tenemos es un presidencialismo de coalición, y que creo que se pone en boga durante muchos años este tema. El primer aspecto es que de pronto en los años 90 abandonamos esto de tratar de juzgar al otro modelo o a la otra arquitectura a partir de modelos puros, ¿no? No hay un presidencialismo puro en América Latina y mucho menos es totalmente impopular pensar en un parlamentarismo que venga al estilo europeo. Abandonar el modelo creo que ha sido muy positivo, ¿no? Y aquí comienza una riqueza muy grande en América Latina en los años 90, cuando comenzamos a colocar cosas que como nos ha mencionado Héctor. Colocamos no solamente el sistema presidencialista o versus el parlamentarismo, pero comenzamos a discutir el sistema partidario. Aquí ustedes han discutido largamente la fortaleza, ¿no?, del sistema partidario, pero también nos olvidamos un elemento importante, porque este es un proceso, ¿no? Estamos viendo la punta del iceberg, pero este es un proceso, y son los sistemas electorales, ¿no? Hay una expansión de diferentes modelos en el proporcionalismo, por ejemplo, que se discute, ¿no? Y que creo que esta es una de las causas por el cual el sistema partidario y los partidos en América Latina comienzan a ser débiles. Este es un tema fundamental, o sea, son muchos ingredientes que hay que amarrarlos y también tener la capacidad como cientistas políticos de mencionar que tenemos que realizar una especie de autopsicoanálisis, desde dónde hemos venido discutiendo presidencialismo y parlamentarismo. Todo ese grupo en toda América Latina, con Renato Bosch, por ejemplo, con los Collier en los años 90, con los Kaufman, que discuten presidencialismo versus parlamentarismo a partir de la gobernabilidad y que Eduardo lo ha tocado. Libros y libros, varios libros organizados discutiendo esto, ¿no? Políticas, porque ese es un tercer elemento que es bien importante, ¿no? Tenemos el sistema partidario, tenemos el sistema electoral, pero tenemos también lo que está en la naturaleza de la agenda pública en América Latina. Cuando tenemos que hablar de políticas contractivas o políticas de expansión, etcétera, siempre el tema de cuál es el régimen más adecuado ha estado presente. Y finalmente hay un punto importante que es, tenemos sociedades que no están de acuerdo con darle una mayoría clara. Esto es societal, ¿no? O sea, Bolivia ha sido un ejemplo cuando retorna a la democracia. Haciendo lo que haciendo, el sistema daba exactamente, no le daba una mayoría a nadie, ni al MNR, ni a ADN, ni al MIDE, el famoso triple empate, y a eso sobre el discurso ideológico. En Brasil es patético. Tradicionalmente, el partido que más diputados tiene en el Brasil no llega a tener 10% de 513 diputados, a veces 20, no exageraremos. Ha habido momentos en que el partido gobernante ha tenido 100 diputados, pero ha sido lo máximo. Generalmente los partidos en Brasil, el máximo partido tiene 70 de los 513 diputados por un problema del sistema electoral. Entonces creo que son elementos que debemos ponerlos todo en un ingrediente. No me gustaría meterlo todo en una licuadora porque no va a salir nada, pero creo que hay una cosa que es importante. Y mi último comentario, y ese sí es una pregunta a cualquiera, a tanto a Eduardo como a Héctor, tengo una sensación que cuando queremos andar rumbo al parlamentarismo, comenzamos a colocarle parches para tratar de tener un sistema presidencialista como que estamos queriendo carcomer el presidencialismo, como por ejemplo mecanismos institucionales como el revocatorio.
¿no? No estamos muy de acuerdo con que se cumpla el periodo presidencial, entonces metámosle el revocatorio porque en algún momento que no nos guste la historia, generamos. O sea, comenzamos a crear mecanismos institucionales clásicos de la ciencia política para tratar de mirar el parlamentarismo y acabamos con una especie de Frankensteins importantes. ¿En qué medida esto tiene impacto? Y esa es la pregunta que tengo. ¿En qué medida hay un impacto importante en el análisis del estudio? Cuando vemos que definitivamente la arquitectura no me está convenciendo qué arquitectura tenemos, porque no la estoy viendo muy claramente, ¿no? Estos elementos han complicado todo lo que estoy diciendo. Comencemos por Héctor en su respuesta y luego pasamos a Eduardo. Estoy de acuerdo, pero además estoy tan de acuerdo que fíjense el impeachment en este país, que era usado, que tenía relevancia política en un caso de criminal flagrante, en un caso de inconstitucionalidad, y se ha convertido en un arma habitual de la disputa política. Clinton tuvo un impeachment por un tema privado. George W. Bush tuvo una propuesta de impeachment en la Cámara que no prosperó, no tuvieron los votos, pero el partido de oposición la hizo. Trump también tuvo un impeachment que no tuvo votos. Y eso es una crisis del presidencialismo americano, estadounidense, claramente. Es muy cierto lo de los mecanismos revocatorios. Yo digo que para que un presidente sea removido tiene que haber un acto de inconstitucionalidad más allá de toda duda razonable, o un crimen más allá de toda duda razonable. Nixon, que no llegó al impeachment porque estaba claro, lo perdía, digamos, ¿no? Habría sido destituido. Pero no con fórmulas, estas fórmulas que hacen las veces de un negocio entre un sistema presidencialista con algunos agregados que vienen de otro lado. Y eso desvirtúa la fortaleza, la cohesión institucional de la presidencia, absolutamente. Gracias, Héctor. Eduardo. Sí, de acuerdo con ambos. Y creo que el caso extremo, bueno, dos casos extremos. Uno, Haití, ¿no? Y el otro es Perú, ¿no? Donde el diseño ha sido catastrófico, ¿no? Y precisamente por eso hoy volvemos a la necesidad de un momento constituyente para corregir una reforma que en gran medida tiene una gran parte de la culpa de lo que sucede en Perú. O sea, bueno, no voy a defender a Pedro Castillo, pero su primer pedido de vacancia lo tuvo a las 2 semanas de asumir la presidencia. Sí, exacto. No hay definición más concluyente, contundente de la incapacidad institucional de ese sistema de funcionar. Y con una acusación de corrupción. A lo mejor robó en 2 semanas, pero no suena plausible, digamos. Pero Héctor, igual como tú decías, a Trump le hicieron 2 impeachments. Así es. Y no te olvides que también al presidente actual también ha habido amenazas de impeachment. O sea, cuando el impeachment se convierte en una cosa cotidiana, pierde Exacto. el valor que debería tener. Y es un síntoma de un sistema erosionado, un sistema en crisis, o por lo menos en un momento incipiente de una crisis. Y la democracia en este país está en crisis hace ya bastante tiempo, ¿no? O sea, sí, una república fuerte en una democracia débil, este país, ¿verdad? De acuerdo. Sí. No hay pactos políticos tácitos que, digamos, hagan el juego de como pactos prepolíticos, convicciones comunes en el sistema político que garantizan que, por ejemplo, el impeachment no se use de un modo instrumental. ¿En qué medida ahí la política depende de lo prepolítico y no tanto de sí misma, ni de los incentivos, ni de la arquitectura? Les ofrezco esa reflexión a ambos. Héctor. Bueno, antiguamente era un pacto entre caballeros, literalmente. Eso. Literalmente caballeros. Donde las élites políticas tenían un entendimiento acerca de
qué era lícito y qué no lo era. Y el impeachment era de una gravedad tal que afectaba la estabilidad del sistema y de la nación, y por lo tanto no podía ser No prosperaba, claro. un elemento de oposición cotidiana. Por eso se fue perdiendo. Esto es nuevamente el tema de la política, a la política van los peores. Un poco eso en este sistema, no sé Eduardo cómo lo ve, pero en este sistema un poco de eso se conserva en el Senado, donde el Senado sí, como es una cámara de nobles, hay grandes acuerdos que se respetan, ¿no? Todos estos impeachments, el de Clinton no prosperó en el Senado, justamente. No tuvo votos suficientes para la destitución, si bien un senador demócrata lo demolió, ¿no? Que fue senador por Connecticut, Joe Lieberman, que dio un discurso demoledor. La acusación dijo, no voy a votar porque la República, porque esto, porque lo otro, pero después, en fin. Pero esa es parte del ritual de la política, que se ha perdido. Se ha perdido entre las élites políticas en todas partes, ¿no? No es solamente en América Latina. Cito a Estados Unidos porque, bueno, muchas veces era un ejemplo de estabilidad que ya no lo es. Ya no lo es. Eduardo. Y Gonzalo, quizás saliendo un poco de Estados Unidos, yo sí, quizás en lo que escribí sobre Bolivia, particularmente de los famosos pactos, ¿no? que se han dado en Bolivia y que llevó a esa noción de la democracia pactada. De alguna manera era lo que decía Héctor, ¿no? Que como lo fue el pacto de punto fijo, o quizás el Frente Nacional, los pactos de gobernabilidad en Bolivia, el pacto por la democracia, etcétera, ¿no? Lograron sacar a Bolivia de un momento extraordinariamente complicado, no sé qué cifra al final es la que, pero acá siempre citamos la cifra de Jeffrey Sachs de 26.000% de inflación o 24.000, no importa, ¿no? Pero esos pactos fueron pactos de élite fundamentales en ese momento para salvar la República, como dijo en su momento el presidente Paz Estenssoro. Pero hoy, ¿no? Esos pactos son absolutamente mal vistos, ¿no? La democracia pactada no es valorada como algo que salvó al país, sino como algo que hundió al país. Y por supuesto que es una interpretación completamente errónea. Hoy la nueva élite boliviana, ¿no? Necesitará un pacto para continuar, si no va a tener un problema de debilidad institucional mayor de la que ya tiene. En otras palabras, como decía Héctor, la democracia requiere de ese tipo de pactos, ¿no? que lleven precisamente a la estabilidad política, ¿no? Y el Pacto por la Democracia en Bolivia le dio 20 años de estabilidad al país, ¿no? Henry Oporto. Creo que hay dos fuerzas, dos tendencias muy fuertes que están recorriendo toda la región. La primera es una crisis de gobernabilidad, que claramente es quizás el problema principal que hoy día, el problema político principal que hoy día confrontan los países latinoamericanos. La segunda tendencia es la fragmentación política. Y ambas fuerzas, crisis de gobernabilidad y fragmentación política, se soportan, se refuerzan mutuamente. La fragmentación está haciendo cada vez más difícil gobernar los países y la crisis de gobernabilidad está conduciendo a destrozar las instituciones políticas, incluyendo los grandes partidos. Es un caldo de cultivo para la fragmentación. El resultado es que parece que muchos de nuestros países estamos sumidos en esa trampa, en la trampa de la
ingobernabilidad y de una fragmentación cada vez mayor de la política. ¿Cómo salimos de esto? Quizás este debate entre presidencialismo y parlamentarismo tendría que hacerse cargo de esta realidad y deberíamos hacer un esfuerzo por analizar los méritos, las ventajas de uno u otro sistema en función de su capacidad de atacar esta doble crisis que estamos viviendo en América Latina, ¿no? ¿Cuál de estos sistemas hoy en día o hacia el futuro nos permitiría salir de la trampa de la ingobernabilidad y de la fragmentación, si es que tienen esa capacidad o quizás no la tienen? Les transfiero la pregunta, comienzo por ti, Eduardo. Mira, yo te diría lo siguiente, porque es precisamente la pregunta que se hicieron estos analistas a los que se refirió Héctor, no sobre cómo hubiera, que si América Latina no hubiera tenido problemas de militarismo si hubiésemos adoptado parlamentarismo. Y por supuesto, son supuestos, ¿no? que son difíciles porque al final lo único que tenemos es la realidad. Pero considerando lo que al menos he venido diciendo yo, considerando la cultura política con ese arraigo patrimonial tan fuerte, considerando la tendencia hacia, es decir, alejándonos de la tradición liberal, y más bien lo que decía alguien, que quizás estamos mucho más naturalmente proclives hacia el iliberalismo y precisamente en sistemas de partidos únicos con líderes fuertes, ¿no? Creo que el ejercicio es interesante lo que planteas. Creo que el ejercicio sobre el parlamentarismo sería un ejercicio académico interesante, pero no muy productivo, porque creo que la única posibilidad hoy de que tengamos algún tipo digamos, de discusión sobre lo que viene en América Latina es bajo los esquemas que están en gobierno, ¿no? Fíjate, por ejemplo, no para elevar el grado de controversia, pero fíjate el gran debate que ha generado Nayib Bukele en El Salvador. El caso de El Salvador, de alguna manera, se ha convertido en un modelo, ¿no? De cómo enfrentar una crisis de gobernabilidad serio producto de la presencia de pandillas y la inseguridad tan brutal que tenía ese país. Y ha sido un modelo que tiene 91% de apoyo entre salvadoreños y que de alguna manera parece ser, ¿no? Una receta que mucha gente en la región está hoy debatiendo como la posible solución a los problemas de su país, ¿no? Ahí no hay una conversación sobre parlamentarismo, hay más bien una conversación de cómo reproducir un modelo de concentración de poder en el Ejecutivo para lidiar con problemas sociales que se han salido de la borda, ¿no? Gracias, Eduardo. Héctor. Digo, reitero como empecé. No creo que haya energía política, recursos y que sea viable la transformación de nuestros sistemas presidenciales hacia el parlamentarismo. Pero sí creo que es necesario tener una discusión que hace mucho tiempo no tenemos, que es una discusión más profunda y que vaya más allá del día a día de la política, que ha hecho nuestra vida política en la región dramática en el sentido que la discusión política entre elites, pero donde también contribuyen similarmente periodistas, académicos, analistas, etcétera, intelectuales en general, es una discusión tremendamente chata, donde no se puede pensar, bueno, estos tremendos problemas políticos, estos problemas de ingobernabilidad, como señalabas, que tenemos, ¿qué solución tienen? Y la solución requiere de poder reflexionar con una profundidad mayor al ciclo electoral de ahora, digamos, ¿no? A ver cuál es la alianza, quién va con quién, cuánto, la última encuesta,
y cosas similares, ¿no? Sino tal vez la posibilidad de, bueno, pensemos nuestras instituciones para ver cómo le entramos a este problema de gobernabilidad. Y que además es precisamente, yo me acuerdo que cuando apareció el término gobernanza, yo me revelaba, no es un término, el término que de estilo es gobernabilidad o ingobernabilidad. Y nuestros sistemas políticos se han hecho tremendamente ingobernables, exactamente. Lo de Ecuador muestra, lo digo así en el propio título de esta columna que escribí la semana pasada, la ingobernabilidad de América Latina. Y yo digo, bueno, es por estas instituciones, entre tantas otras. Lo de Bukele es ciertamente importante, estoy de acuerdo. Ya sabemos que además en dónde terminan estos experimentos, ¿no? Desde el punto de vista del Estado de Derecho, la seguridad jurídica y el orden constitucional. Ya sabemos dónde terminan, ya sabemos lo que ha venido haciendo Bukele con la Corte Suprema, con el Parlamento, con la Cámara, con el Congreso, y en qué dirección. Esto es, Bukele es más de lo mismo, de estos presidentes que se quedan más tiempo que lo debido, concentran poder discrecional en sus manos, y bueno, ahí se va la democracia. O sea, no es un golpe militar lo que destruye la democracia, es esta doble tendencia que se retroalimenta, si bien son opuestas, se retroalimenta. Presidentes que se van antes por no poder gobernar, que son destituidos, o presidentes que sí pueden gobernar, controlando los otros poderes y se quedan más tiempo del debido. Tengamos esta discusión. Ahora, insisto, si se quieren quedar más tiempo que el debido, en un orden parlamentario es constitucional eso. Si bien, hay que decirlo, el Partido Ciudadanos Español ha introducido propuestas, reiteradas veces propuestas a limitar el ejercicio del poder de un primer ministro a 2 legislaturas máximo, precisamente porque, bueno, hay primeros ministros que se han quedado demasiado tiempo, Felipe González entre ellos. Pero bueno, es una opción que se puede conversar también, por supuesto. Ahora, sabemos que Margaret Thatcher estuvo casi 20 años, que Merkel estuvo 23 años en el gobierno. Bueno, es una discusión válida, pero el primer ministro nunca es un presidente 23 años en el gobierno. Ahora, ya sabemos, presidente 23 años en el gobierno es chavismo, ni más ni menos. Exacto. Gracias, Héctor. Roberto. Gracias, Gonzalo. Tengo la impresión de que parte del problema al que se refería Héctor hace un momento es esta idea de estar todo el tiempo discutiendo la política inmediata, la política menuda, se debe a que en gran medida hemos confundido la política con la campaña política, ¿no? La campaña política normalmente se basa en recoger lo que dicen las encuestas y tratar de ver cómo conseguimos el máximo posible de votos para ganar algo de poder. La política en su viejo sentido era sobre todo una campaña pedagógica, una campaña de formación, una campaña de proposición de ideas a la población, al electorado. Pero claro, cuando vemos la política como campaña nada más, pues de inmediato se nos ocurre que el país no está preparado, el país no tiene la cultura política necesaria para llegar a este nivel de perfección democrática que supone el parlamentarismo, no hay partidos políticos fuertes como requiere el parlamentarismo. En fin, entramos en una especie de trampa para quedarnos justamente con la idea de que lo que está no se puede mover, no se puede remover. Por eso me parece que es importante la convocatoria que hace Héctor a decir, bueno, pensemos más profundamente, vamos más allá de la coyuntura y tratemos de pensar qué soluciones de fondo se le pueden encontrar a los problemas políticos de América Latina. Y ahí creo que esta discusión entre presidencialismo y parlamentarismo me parece que puede ser muy, muy rica en el sentido de que nos permite observar que también hay ahí esa dicotomía encierra otras dicotomías. Por ejemplo, la dicotomía entre gobernabilidad y representación, como la han planteado acá, ¿no? Tengo la impresión de que el énfasis presidencialista, un presidente fuerte, etcétera, apunta a resolver problemas de gobernabilidad. Y
cuando este problema, este presidente se convierte además en un caudillo personal, intenta resolver problemas de representación, pero representación social más que representación política, porque claro, como el presidente es la figura clave, la figura más importante, desaparecen los partidos. Entonces ahí yo creo que también hay que ver en qué medida esta énfasis en la gobernabilidad también es parte de esta confianza estatista que tenemos en varios países de América Latina, ¿no? Un presidente que gobierna, presidente que ejecuta, que hace cosas, presidente que controla el Estado, por tanto, es una autoridad fuerte. Y frente a eso, claro, tenemos un parlamento donde se debaten cosas, donde se admite discrepancia, donde se negocia, donde se pacta. El propio Eduardo, que decía que que no hay la cultura política parlamentaria, se ha ocupado de recordarnos que en Bolivia, uno de los países con menor tradición democrática, hemos vivido 20 años a base de pactos y en un sistema que algunos intelectuales, como René Mayorga, por ejemplo, le llamaba parlamentarismo híbrido o presidencialismo híbrido, porque, claro, gran parte de los problemas se resolvían en el Parlamento. No se olviden que Víctor Paz no ganó las elecciones y fue presidente y duró su mandato. Jaime Paz fue tercero y fue presidente, ¿cierto? Sánchez de Lozada no ganó las elecciones, pero fue presidente por vía del voto parlamentario también. Banzer también fue presidente por vía del voto parlamentario. Es decir, teníamos un sistema semiparlamentario que funcionó. Por supuesto, después vino la oposición, deslegitimó, acusó y tiró por la borda todo eso y hizo lo que se ha hecho en los últimos 200 años en el país, ¿no? Hace unos días leía un pequeño opúsculo de don José Luis Batista que revisa todas las constituciones y reformas constitucionales en Bolivia, y es curioso porque hay 21 reformas y prácticamente todas ellas se han ocupado del problema del presidente. ¿Cuánto dura su mandato? ¿Se lo reelige? ¿No se lo reelige? ¿Continuamente o no continuamente? ¿Cuáles han sido las condiciones? Etcétera. Casi todas las reformas han sido referidas, concentradas en el presidente, tratando de corregir o modificar la figura del presidente más que la de el parlamento o el sistema electoral propiamente. En ese sentido me parece que la discusión es buena, es importante y creo que hay que ir más allá de ver si eso no es viable con la actual cultura política, porque muchas cosas que no nos parecen viables, cuando llega un momento de crisis, ¿no es cierto? La sociedad busca salidas, no puede repetir lo mismo, sabe que no va a repetir lo mismo. Y es así como han surgido los grandes caudillos eh, autoritarios sobre la base de una promesa de cambio que los demás no se atrevieron a darla o no se atrevieron a hacerla, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, yo creo, hay que identificar claramente que gran parte del problema del presidencialismo de ahora se debe a que hemos enfatizado mucho en la figura del presidente y hemos erosionado la capacidad de la sociedad para representarse. Claramente, Perú, Ecuador, el problema es la segunda vuelta, ¿no es cierto?, que fuerza la existencia de una mayoría presidencial donde no existe y la aprueba el Parlamento, que está fragmentado. En Chile en este momento están en esa situación y curiosamente la propuesta de constitución que están haciendo en la comisión técnica plantea la segunda vuelta, pero más bien asociada al Parlamento, como queriendo forzar la producción de una mayoría, no solamente a nivel de presidente, sino a nivel del Parlamento. Pero forzar mayorías es en cierto modo artificioso, es artificial. Lo que hay que hacer es admitir la discrepancia, reivindicar el derecho de las minorías a coexistir, a dialogar, a pactar y a negociar, que al final de cuentas eso es lo que hace que una política sea efectivamente democrática, ¿no? No sé si esto les contribuye o no a este debate, pero en el chat decíamos, pero el parlamentarismo necesita partidos fuertes. Claro que sí, necesita partidos fuertes, pero no es que los partidos fuertes van a llevar al parlamentarismo, ¿no? Es el parlamentarismo el que crea y genera la fortaleza de los partidos porque los necesita. Lo que tenemos ahora, lo que hemos hecho con circunscripciones uninominales, es lo que ha conducido a la fragmentación y a la destrucción de los partidos. El caso de Bolivia, que lo conozco bien, me parece que es justamente un ejemplo claro de cómo se ha podido ir destrozando una democracia que estaba funcionando, que podía haber avanzado hacia un sistema más moderno, si ustedes quieren,
cómo se ha ido destrozando con un parlamento que es risible, que no representa nada a nadie, y con caudillos que están peleándose por la silla en el gobierno y nada más, ¿no? Nos quedan ya un poco más de 6 minutos. Quisiera darle la palabra primero a Héctor y luego a Eduardo para sus reflexiones de cierre y quizás reacciones a lo que ha dicho Roberto ahora. No, Héctor. estoy de acuerdo con lo que dice Roberto. Fíjate que los presidentes llegan 20, 30% en primera vuelta, 50 más 1 en segunda vuelta. La tensión es entre gobernabilidad y representación y cómo se influencian mutuamente. Mi planteo es que simplemente el sistema parlamentario, el funcionamiento de sus instituciones, está mejor equipado para dirimir estas cuestiones, simplemente. Se haga o no se haga, está mejor equipado para lidiar con esta fragmentación. Fuerza e incentiva la formación de coaliciones. No hay... tenemos presidentes que llegan con el 20-30% de los votos y luego gobiernan como si hubieran obtenido el 100% de los votos. Y entonces eso... pueden gobernar a costa de la representación, pero si el precio que pagan en términos de representación es muy alto, pueden gobernar por un rato. A la larga terminan sin gobernar. Esto es lo que le ha pasado a Daniel Ortega, por ejemplo. Gobernar a costa de la representación con una sociedad que ya no estaba con él. Bueno, y que además había hecho los trucos habituales para reelegirse, ¿no? Sin reforma constitucional, pero con un fallo de la Corte Suprema, etc. Creo que sí, que eso es lo importante, ¿no? Poner sobre la mesa esta tensión entre representación y gobernabilidad. Porque a la larga terminamos perdiendo ambas, ¿no? Además. Bukele va a terminar perdiendo ambas. Es muy popular, hoy gobierna, va a terminar perdiendo ambas. Ya lo hemos visto, además, lo hemos visto. No es simplemente gatillo fácil, eso es una parte. Patricia Bullrich dice que va a usar el ejército para combatir el narcotráfico. Es una apuesta complicada, digamos, también, ¿no? Lo hemos visto en México, lo hemos visto en varios lugares. En fin, eso quería agregar. Gracias, Héctor. Eduardo. Creo que Roberto tiene razón, ¿no? Creo que es necesario tener este debate. Aunque el pesimismo con el que me he manifestado esta noche en parte viene pues yo escribí mucho sobre, quizás soy la única persona, creo que hay una otra persona, Pilar Domingo, que escribió sobre el Parlamento boliviano. Yo hice mi tesis doctoral sobre el Congreso Nacional. Y como Roberto sabe, yo sí describí en detalle cómo funcionaba un presidencialismo híbrido y lo veía como una fortaleza del sistema, precisamente porque la dimensión parlamentaria del sistema boliviano era lo que había permitido formar unos pactos que llevaron al país a resolver lo que hasta ese entonces había sido su peor crisis económica, y con una herencia horrenda del legado militar. Pero todo eso que en su momento pensábamos que era algo extraordinariamente positivo, hoy es visto como algo extremadamente negativo. Y en el contexto actual, pues la posibilidad, la misma palabra pacto, ¿no? Es mal vista. Y no hay... Sin pactos, ¿no? Un parlamentarismo no funciona. Un buen parlamentarismo sin acuerdos entre partidos no funciona. Y por otra parte, pues también no funciona si no hay partidos. Y ya hemos hablado sobre eso. Entonces, creo que estas conversaciones, estas
discusiones son importantes. Y quizás fui demasiado cortante en decir que el debate es exclusivamente académico. Creo que es necesario, porque de alguna manera, pues sí hay que plantear alternativas a lo que está gobernando no solo Bolivia, pero otros países de la región. Creo que el caso peruano, como lo mencioné hace un momento, va a reproducir el fenómeno actual si es que no hay una reforma profunda de su arquitectura. Y ahí quizás no hemos hablado sobre el tema, pero por ejemplo, la decisión de cerrar, de ir de un sistema bicameral a un sistema unicameral, también tiene consecuencias. Tiene consecuencias en Ecuador, tiene consecuencias en Venezuela, ¿no? Precisamente porque es más fácil para un ejecutivo fuerte manejar a un parlamento, teóricamente. Sin embargo, vemos que la proliferación de partidos tiene pues serias consecuencias. Entonces, les reitero, agradezco mucho la oportunidad de ingresar en este debate y sobre todo la necesidad de volver a traer esos grandes teóricos de los 90s y de los 80s que nos hicieron pensar mucho en la posibilidad de un cambio real y un cambio permanente y cómo podríamos de alguna manera mejor enfrentar las crisis a las que nos enfrentamos de manera recurrente. Gracias, Eduardo. Eduardo, sin pactos no hay política, además. Absolutamente. La política es un pacto, la democracia es un pacto implícito. Claro. Tú ganas, yo pierdo, te reconozco, veremos, te veo en la próxima elección. Ese es el pacto. Si no existe ese acuerdo tácito, no existe la política, tal cual. Ha sido un gusto.